Iniciamos la grabación del club de lectura de hoy, lunes, donde vamos a comenzar con el capítulo 36 del libro Sobrenatural, la vida de William Branham. Vamos a orar y de esta manera comenzar este club. Soberano Dios, a ti, Señor, queremos presentar nuestra vida agradecidos porque nos permite, Señor, este momento para, Señor, adentrarnos más, Señor Jesús, a las experiencias que tú le permitiste a nuestro hermano Branham, para que fuera para nosotros un ejemplo, Señor, para que su vida nos pudiera, Señor Jesús, a nosotros dar unas características, Señor, que tú, Señor, le permitiste a él para que también él, como un siervo tuyo, pudiera traerlas, Señor Jesús, a nosotros a través del mensaje que nos dejó, Señor. Te rogamos, ayúdanos, Señor Jesús, a tener, Señor Jesús, esa fe como la que el Señor, él tuvo, Señor Jesús, y de esa manera, Señor, alcanzar la plenitud de tu palabra. Señor. Te damos la honra y la gloria y la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a comenzar la lectura. No sé si alguna quiere iniciar la lectura. Puede levantar la mano, puede abrir su micrófono o si no, la comenzamos acá. Listo, listo, Ruth. Entonces te voy a dar para que arranques la lectura. Bueno, dice así. Capítulo 36. La fe Apache, 1947. Cuando William Branham llegó a Oakland, California, a mediados de marzo de 1947, él escuchó acerca del pequeño David Walker, un niño predicador que estaría celebrando cultos evangelísticos en la ciudad en las mismas noches que Bill estaría orando por los enfermos. A causa de que fue removida su curiosidad, Bill clausuró temprano en su primera noche a fin de poder ir a escuchar predicar al pequeño David. Bill fue impresionado favorablemente, aunque el pequeño David era tan solo un adolescente enjuto. Él manejaba la palabra de Dios con una sabiduría y fuerza mucho más allá de la edad que tenía. Después de la reunión, Bill fue al frente a presentarse. Durante la conversación de ellos, los dos evangelistas compararon el tamaño relativo de las multitudes acudiendo a sus reuniones. El pequeño David había estado predicando ya en Oakland durante varias noches, y su edificio nunca estaba a más de un tercio de lleno. Su auditorio acomodaba a 7,000, pero sus multitudes nocturnas estaban llegando a alrededor de 2,500. Por otra parte, Bill estaba celebrando reuniones en un auditorio que acomodaba únicamente a 3,000, y en su primera noche la multitud había estado cercana a 7,000. El pequeño David sugirió que ellos se intercambiarían los auditorios. Lo hicieron y resultó bien para ambos. Bill deseaba pagarle al pequeño David la diferencia en la renta entre el auditorio más grande y el más pequeño, pero el muchacho no quiso tomar, diciendo, eh, tal vez algún día podrá echarme la mano. En este entonces, Jack Moore, quien todavía estaba siguiendo las campañas de Branham, voló hasta Ashland, Oregón, a persuadir a su amigo Gordon Lindsay a que viniera a ver por sí mismo este ministerio fenomenal. Moore era exuberante mientras le narraba a Lindsay respecto al poder de Dios que él estaba atestiguando todas las noches. La hinchazón en la mano de Bill, las enfermedades siendo reveladas, el ciego, sordo y cojo siendo liberados y los demonios siendo expulsados. Él convenció a Lindsay de que esto era algo que valía la pena salir de su camino para verlo. Juntos manejaron hasta California y alcanzaron la reunión de Bill en Sacramento. El culto esa noche sacudió a Gordon Lindsay hasta la raíz de su fe. De 41 años de edad, Lindsay había sido ahora un ministro del Evangelio completo durante 23 años, los últimos 5 años como un pastor en
en Aslan, Oregón, pero antes de eso se había dedicado 18 años como un evangelista viajando por todos los Estados Unidos y Canadá. En todos esos años, en todas esas reuniones, nunca había visto el poder del Espíritu Santo tan palpablemente desplegado como lo vio aquí en Sacramento esta noche. Ello lo inspiró hasta el punto máximo de fe que nunca antes había conocido. Cuánto deseaba el poder compartir esta experiencia con sus amigos. Mientras pensaba en todos los pastores y congregaciones que él conocía por toda la nación, una idea se formó en su mente. Al día siguiente, Gordon Lindsay se encontró con Bill y compartió estas ideas. Era el principio de una amistad que tendría consecuencias de largo alcance para ambos. De Sacramento, Bill avanzó hasta Santa Rosa, California. El sábado por la noche, los ujieres estaban teniendo dificultades para impedir que un joven eludiera la fila de oración. Ellos pensaban que él no quería esperar su turno. La conmoción que creó esto estaba distrayendo a Bill de orar por los enfermos. Bill oyó por casualidad que el joven les decía a los ujieres: no deseo estar en la fila de oración, tan solo quiero hacer una pregunta a este ministro. Dando pasos hacia la orilla de la plataforma, Bill dijo: ¿qué es lo que desea, señor? El joven preguntó: ¿cómo se deletrea su nombre? Eso sorprendió a Bill, como una razón rara para que produjera semejante alboroto. Él contestó: Branham. El hombre bajó, el hombre bajó la vista hacia un pedazo de papel en su mano. Luego se dio la media vuelta y gritó entusiasmadamente hacia la multitud: ¡Madre, ese es! ¡Ese es! La madre pasó al frente y explicó: mi esposo y yo somos evangelistas para las asambleas de Dios. Yo tengo el don de hablar en lenguas y mi esposo tiene el don de la interpretación. Hace 22 años yo estaba orando en lenguas. Cuando una interpretación vino a través de mi esposo, profetizando de una noche como esta noche. Yo lo escribí y ha estado puesto en un tronco durante todos estos años. Cuando escuché acerca de sus reuniones, lo extraje, pero deseábamos asegurarnos que usted es ese. Ella tomó el papel de la mano de su hijo y se lo entregó a Bill. Se leía: así dice el Señor. En los últimos días antes de la venida del Señor, yo enviaré a mi siervo William Branham a la costa oeste. Hace 22 años, pensó Bill. Eso habría sido en 1925, cuando él únicamente tenía 16 años de edad. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Aquí en esta vieja profecía se situaba otra confirmación de su ministerio, que su ministerio estaba preordenado por Dios para algo especial. Cerca del fin de abril de 1947, Bill regresó a Phoenix, esta ocasión para celebrar una reunión específicamente para la población de habla hispana de la ciudad. Era la primera ocasión que él alguna vez había conducido un culto a través de un intérprete. Durante el día, Bill conoció a un misionero cristiano que estaba trabajando entre los indios apaches en la reservación india de San Carlos, a 50 millas, 80.47 kilómetros, al este de Phoenix. Este misionero había traído con él a 3 indios enfermos para que acudieran a la reunión de Branham, esperando que estos indios pudieran entrar a la fila de oración y ser sanados. El misionero invitó a Bill a celebrar una reunión en la reservación. Bill le prometió que si el Señor sanaba a esos 3 indios esa noche, él, él celebraría una reunión para los apaches. Aquella noche Bill hizo un desafío audaz. Ya estaba tan convencido de la buena voluntad de Jesucristo para sanar a la gente, que la propia fe de Bill tenía pocos límites.
¿No les había dicho el ángel que si él era sincero y podía hacer que la gente le creyera nada, podría hacer frente a su oración? Después de todos los milagros que había visto en el año pasado, Bill no tenía miedo de abordar los casos más difíciles que pudiera encontrar. De hecho, él los recibía bien, sintiendo que todos ellos eran aún más la prueba que su Dios podía hacer cualquier cosa. Ahora, delante de estas personas de habla hispana, él dijo: tráiganme a alguien que esté lisiado o afligido. Tráiganme en el peor caso que puedan hallar. Yo les garantizo, esa persona será sanada antes que termine de orar. Alguien subió a una niña mexicana lisiada que nunca había andado en su vida. Ella estaba horriblemente deformada, su espalda estaba encorvada y sus piernas estaban encogidas e inútiles. Si- Sin una mueca de desagrado, de duda, Bill comenzó a orar por la liberación de la niña. Pasaron 5 minutos sin ningún cambio, luego 10 minutos, luego 15. Bill no estaba preocupado. Él sabía que Dios lo haría. ¿Cuánto tiempo se requería? No era importante. Pasaron 20 minutos, luego 30. Bill continuó, suplicándole a Dios silenciosamente que liberara a esta niña de su prisión. Pasó una hora, luego una hora y media. La gente en la audiencia se inquietaba más mientras trataba de aferrarse a la misma confianza que el hombre de corta estatura sobre la plataforma parecía poseer. Después de una hora y 45 minutos de oración, la niñita mexicana gritó. Su espalda se metía mientras ella ponía derecha su espina dorsal por primera vez en su vida. La audiencia se enloqueció con alivio y emoción mientras esta niña, una vez lisiada, se paró sobre sus piernas larguiruchas y bajó de la plataforma sujetándose de la mano de Bill. En respuesta, la gente se metía a la fuerza en una fila de oración para su propio turno. Usando a un intérprete, Bill oró por el enfermo y el necesitado durante 10 horas más. Estas personas de habla hispana se extendieron hacia Jesucristo con semejante fe inocente que ocurrieron muchos milagros. Entre los centenares que fueron sanados estaban aquellos 3 indios apaches que el misionero había traído de la reservación. Fiel a su palabra, Bill viajó unos cuantos días después al este para un culto de sanidad de una noche en la reservación india de San Carlos. La iglesita de madera era demasiado pequeña para que cupieran los cientos de indios que se reunieron para escuchar predicar a Bill. Así que el misionero improvisó un micrófono y un amplificador a varias bocinas al aire libre. Las familias extendieron sus sábanas en el suelo y se sentaron a escuchar. Bill comenzó a hablar así como el sol se estaba ocultando. Una mujer apache desempeñó el papel de intérprete. A causa de su amor de toda la vida por el oeste norteamericano, Bill había leído y pensado mucho en lo referente a la difícil situación de los indios. Tal vez era la gota de sangre india en sus propias venas lo que le daba tal empatía ahora. Esta noche, mientras abría su corazón a sus hermanos y hermanas rojos, él sintió su sermón más profundamente que de costumbre. Él les dijo a los indios cuán apenado estaba él por la manera que los antecesores de ellos habían sido tratados por los hombres blancos, y él sabía que incluso hoy en día el mejor interés de los indios rara vez era considerado por el gobierno de los Estados Unidos. Pero hay alguien que siempre les dará a ustedes un trato justo, les dijo, y ese es el Señor Jesucristo. Cuando Bill terminó de predicar,
Les pidió a aquellos que tenían necesidad de oración que formaran una fila a su derecha. Ningún indio se puso de pie. Desconcertado, Bill le preguntó a su intérprete qué es lo que pasaba. Ella no sabía. Probablemente todos ellos eran escépticos. Regresando a la misión, el misionero trajo de regreso a algunos de sus ayudantes que habían accedido a acercarse por oración. Primero vino una india con un portador de bebés atado con una correa a su espalda. La mujer no hablaba nada de inglés. Tan pronto como Bill tocó su mano derecha con la izquierda de él, sintió la pulsación de una vibración demoníaca. Se sentía algo parecido a una descarga eléctrica, a medida que subía rápidamente por el brazo hasta su corazón. El dorso de su mano se hinchó hasta tornarse rojo, y ronchas blancas se movían por la piel de Bill. Bill dijo por el micrófono: Señora, usted tiene una enfermedad venérea. La mujer lo miró con el tipo de sorpresa que preguntó: ¿Cómo lo sabe? Luego ella admitió que la declaración de él era cierta. Todavía sujetándole la mano, Bill explicó el don de sanidad a su audiencia, descubriendo cómo es que la señal en su mano captaba las vibraciones de cualquier enfermedad causada por microbio. Luego, inclinando su rostro y cerrando los ojos, Bill le pidió a Jesucristo que liberara de su aflicción a esta mujer. Cuando él abrió los ojos, su mano izquierda estaba normal. Aquellos cerca del frente pudieron verlo. Ella fue sanada. Gruñidos de asombro murmuraron a través de las filas de escépticos. Enseguida una madre subió a su hija. Bill tomó la mano de la niña, luego se dirigió a su intérprete y dijo: No sé qué es lo que tiene. No es una enfermedad causada por microbio porque no siento la reacción de la presencia de otro microbio aparte del germen de vida. Siendo que la madre no hablaba inglés, la intérprete apache tuvo que preguntarle lo que tenía su hija. Entonces la intérprete le explicó a Bill: Ella sorda muda, fiebre muchos años atrás, hacerla así. Bill tomó en sus brazos a la niña y oró: Señor Jesús, por favor, haz algo de modo que estas personas entiendan. Cuando terminó de orar, él sabía que había sido sanada. La instó a que intentara hablar. La niña mascullaba algunos sonidos ininteligibles. Bill dijo, disculpándose: Oh, pronto hablará mejor. La intérprete dijo sonriendo: Ella hablar mucho bien ahora mismo. Luego, otra madre trajo a su hijo pequeño. Bill lo tomó de la mano, pero no sentía ninguna vibraciones. Cuando le preguntó a la madre cuál era la enfermedad del niño, la madre sujetó el cabello de su hijo y le dio un tirón hacia atrás a su cabeza, poniendo de manifiesto visquera. Cada vez que Bill veía a un niño visco, se acordaba de su hija Sharon Rose y cómo es que cuando se estaba muriendo de meningitis espinal, sus ojos se habían cruzado del dolor. Bill le pidió a la multitud que inclinaran su rostro. Luego tomó en sus brazos a este pequeño apache a fin de que la cabeza del niño descansara sobre su hombro. Apartando su rostro de él con toda la sinceridad que poseía, Bill le pidió a Dios la liberación del niño. Cuando él, cuando él sintió que el Espíritu Santo había sanado al niño, Bill le pidió a los indios que levantaran el rostro, sin verificarlo primero. Bill le dio la media vuelta al niño para que mirara hacia la multitud. Los apaches murmuraron su aprobación. Los ojos del niño estaban ahora perfectamente alineados. A través de la intérprete, Bill le pidió al muchacho que moviera sus ojos de un lado a otro para demostrar su sanidad. Eso era convincente.
El polvo se levantaba mientras centenares de apaches salían en desbandada para formar una fila a la derecha de Bill, a fin de que también ellos pudieran recibir oración. Bill se maravillaba ante la fe sencilla de los apaches. Cuando aquellos indios vieron lo sobrenatural en sus medios, ellos abrieron su corazón de par en par a eso y recogieron los beneficios. Una anciana jorobada cojeaba hacia adelante en muletas hechas de palos de escoba. Su cabello estaba adornado con listones de cuero y su piel morena estaba arrugada por los años en el sol y el viento. Cuando alzó la vista hacia Bill, las lágrimas se derramaban por las arrugas de su rostro. Bill percibió la fe, amor y respeto de ella. Antes que pudiera orar por ella, ella se enderezó y le entregó sus muletas a él, entonces se alejó de la plataforma sin ayuda. A lo largo de la noche, Bill oró por una prolongada fila de apaches. Cerca del amanecer, notó que muchos de los indios que venían por la fila de oración estaban mojados de la cintura para abajo. Él le preguntó a la intérprete, quien le explicó. Al principio, al principio, ellos pensar que tú ser un impostor. Cuando ver que se enderezaron los ojos del niño, muchos viajar millas, vado del río, ir por seres queridos, traerlos de regreso para oración. Dos indios que estaban mojados de la cintura para abajo llevaron cargando a un anciano en una camilla hecha de madera toscamente cortada. La noche estaba fresca. Bill le preguntó al primer indio, ¿no tienes miedo de contraer neumonía? El hombre contestó, Jesucristo tendrá cuidado de mí. Traje a mi papá. Yo creo que Jesucristo lo sanará. Imponiendo sus manos sobre el anciano, Bill oró, que Jesucristo le sane y le cure. Los dos jóvenes alejaron al hombre de la plataforma. Después que Bill había orado por varias personas más, escuchó algunos gritos. Cuando buscó con la vista el origen, vio al anciano de pie por sí solo, gritando y agitando en el aire su camilla de madera. A a la mañana siguiente, los indios le preguntaron a Bill si a él le gustaba cazar. Bill sabía que su reservación tenía anuncios que impedían que los no indios cazaran en la propiedad apache. Así que él consideró un honor esta invitación. Sí, me encanta cazar. Montando jacas, se fueron a caballo hasta un cañón. La cacería fue espléndida. Los pavos silvestres volaban tan espesamente que Bill podía verlos atrapado con la mano. Las jacas son caballos de poca alzada. Bill y el pastor Richardson en el púlpito en Sacramento, California, en marzo de 1947. En Oakland, California, el 12 de abril de 1947. De pie en el pasillo de izquierda a derecha, Harry House, W. Kitson y William Brannan. Gracias, Ruth, por esa lectura. De verdad que emociona mucho ver cómo el profeta fue realmente un hombre que tuvo ese amor por las almas.
Aquí en la foto que estamos viendo en este momento, A ver en si la de parte pronto en editar inferior, vamos a ver si me deja. me deja rayar o algo. A ver, O al menos mira que dice aquí texto de pronto, como hacer un cuadrito. espérenme a ver si me deja. No, creo que no. Ah, no. Aquí en la ¿Ustedes parte sí lo alcanzan inferior, a ver? de pronto si ven el mouse, están en la parte inferior a mano izquierda, sería nuestra, los tres. El hermano Kitson, el hermano Harry Morse y el hermano Dana. No sé si Ruth, si los distingues aquí en la parte inferior de la foto. Sí, señor, sí se alcanzan a ver. Ah, bueno. Y los ven ahí. Eso ahí. Eso, mejor así. Ujú. Aquí están. No sé si alcanza a quedar. Ahí están. Bueno, vamos a ver qué más. Harta gente, ¿no? Tremendo auditorio, completamente lleno. Dice aquí, Bill orando por los enfermos de la Iglesia Apostólica Hispana e interpretándolo en español, el hermano José Little Joe Ramírez. Y abajo, Bill predicando en la Iglesia Apostólica Hispana en Phoenix, Arizona. Bueno, llegamos al capítulo 37. Bueno, para comentar, yo creo que lo que estamos mirando es la obra de Dios y cómo esta dama que hablaba en lenguas, eh, como dice este capítulo, 22 años después o 22 años antes, había dado esta profecía y esta profecía hablaba específicamente del nombre de William Branham. Y luego cuando ellos se dieron cuenta que era el mismo, entonces ahí llegó el cumplimiento de la profecía y de cómo el Señor había dicho, antes de mi segunda venida. El otro hablaba con Paulita y le decía, es tremendo cómo las profecías que se están dando, aún lo que pasó ahorita en Venezuela, este terremoto. Y miramos un niño que dio una profecía, que de pronto ustedes lo han visto, y él dice también, dentro de la profecía, que antes de la segunda venida sucederían dos terremotos en Venezuela. Eso quiere decir que el Señor nos está anunciando desde hace muchos años, más de 60 años, más de 80 años, que su segunda venida está cerca. Porque si estamos hablando de que el profeta en ese tiempo tendría solo 16 años, entonces hablamos de un tiempo hace demasiado para nosotros, sí, en que el Señor está anunciando casi 100 años, en que el Señor está anunciando que su venida está cerca. Así que es tiempo de que nosotros también tengamos esa conciencia de que Dios nos ha alargado el plazo, no queriendo que ninguno perezca, pero que ese plazo se va a cumplir y que su segunda venida es real, porque todos los profetas lo anuncian como algo que se acerca, la segunda venida, y que nosotros estemos preparados. No sé si tengas algo para comentar. Entonces, quisiéramos preguntarles si tienen algo para comentar. No, sabes que sí me acordé ahorita, algo que pasó por mi mente, la palabra escépticos. Es que le decía a Dani que cuando en algún momento los apaches estaban ahí sentados y que estaban haciendo como la traductora, entonces que dice de, ay, es que ellos, o sea, como que me imagino todos estaban como con la misma expresión así, pues de, pienso yo, muy inexpresivos, entonces dicen, no, es que de pronto ellos son escépticos, entonces le digo a Dani, pues digamos que en ese caso sí tiene una conexión, pues porque los indígenas, ellos tienden más al tema de como la adoración a la naturaleza, ¿cierto? Al el agua, o sea, como todos esos seres desde la parte natural. Entonces digo yo que tremendo ellos venir y poder sentarse ahí, le van y como que hizo el milagro, como que estaban así, pues no creemos, pienso yo que fue así. Y luego ya y sí, cuando empezaron a ver, entonces que este niño con el tema de los ojos y eso dejó su isquera, entonces ahora sí no, vamos por los otros y a que vengan también a recibir la sanidad. Entonces digo tremendo, porque a veces uno puede ser así, o sea, como que se escéptico ante de pronto algo que te está, en un don que está siendo utilizado, pero hasta que uno como que no vea con estos ojos, entonces no crees, como Tomás, me acordé de Tomás. Andrés, Dios lo bendiga. Yo estaba pensando ahorita respecto de estas personas o de estos indios apaches que eran escépticos y pensaba en mi corazón, bueno, es que
también cuando él le dijo, por ejemplo, a esta dama que tenía una enfermedad venérea, pues ellos no lo podían ver, no podían ver la enfermedad, ¿sí? O sea, no podían decir, bueno, sí es que fue sanada porque pues para ellos no era posible que hubiera una evidencia donde ellos se pudieran fiar. Pero en el cambio de este niño, que al llegar a la plataforma, sus ojos eran viscos, como dice la historia, que cuando la mamá le jala el cabello hacia atrás y se ven sus ojos, los ojos todos los vieron, ¿sí? Que él tenía los ojos cruzados, eran unos ojos viscos. Cuando el profeta ora por él y los ojos vuelven a estar normal, sanos, todos también pudieron ver que algo sucedió en este niño, que ya no tenía los ojos cruzados, sino que podía moverlos normalmente, era completamente sano y ya fue una evidencia física de que lo pudieron palpar, lo pudieron observar. Entonces pienso que también eso activó la fe en ellos, de que no solo era algo de que físicamente pudiera suceder, pero ellos no lo pudieran ver, sino que allí estaba sucediendo un milagro que ellos pudieron ver. Lo mismo de este anciano cuando dice que empezaron a gritar y a levantar la camilla, fueron, digamos que, comprobaciones inmediatas de que había un poder, que era un poder especial, era un poder sobrenatural que estaba haciendo estos milagros en ellos. No sé si tengan alguna opinión. Mira, que otra cosa que yo le estaba preguntando aquí a Dani, no sé si ustedes recuerdan más arribita cuando estaba orando dijo como que traigan a la persona que esté más lisiada, más, y yo les aseguro que antes de que termine la oración va a ser sanada, ¿cierto? Y que unos minutos, tantos minutos y nada. Entonces hablábamos aquí con Dani que es que de pronto uno, o asumimos, ¿no? Pues puede ser que el Señor como que a veces uno como que dice las cosas muy rápido y aunque lo iba a sanar o la iba a sanar, pero lo hizo esperar 1 hora y 45 minutos ahí, como que porque todos me imagino que esperaban inmediatamente la sanidad, pero fue hasta 1 hora después que ocurrió la sanidad de la niña. Entonces, supongo que también hay muchas cosas, ¿no? Como Sí. que Dios probando la fe, o también como que al hermano Branham, bueno, espérese que también es como en mi tiempo, ¿no? Digo Claro. yo que puede ser. Eso también es importante. No sé si aquí el libro lo toma, pero el profeta tuvo tanta confianza en que Dios sanaba a cualquier persona que él llegó a retar a Dios y Dios, digamos que él dejó de contestarle la oración y eso le amargó mucho el corazón. No sé si de pronto el libro lo relata, pero él tuvo que ir a Dios en oración y en humillación a consultarle porque él ya no estaba teniendo el efecto, porque sus oraciones ya no estaban siendo contestadas. Recuerde lo que le dijo el ángel a él cuando le dio la comisión. Dice, pondrás la mano sobre él, ¿sí? Si la señal aparece, tú puedes indicar que la enfermedad. Si la señal desaparece, tú puedes decir o confirmar la sanidad. Pero si no sana, solo da una bendición sobre ellos y que sigan su camino. Dios no está obligado a sanar a todos los que vengan a Él. Dios sana a aquel que tiene suficiente fe para llegar a recibirla. Entonces, es lo que el profeta, pues, al ver obrar tantas veces a Dios y ver los milagros, él olvidó que Dios puede sanar a una persona como también puede no sanar a una persona, porque Él es Dios, Él es el Supremo. Nosotros no podemos forzar a Dios a hacer algo. Pero bueno, vamos a ver si de pronto en este libro en algún momento lo toman. Continuamos entonces con la lectura del 37. Bueno, vamos a continuar. Sí, Listo, vamos a continuar con la lectura del 37. Entonces, Paulita nos va a ayudar con la lectura. Gracias, Ruth. Muy buena lectura. Y continuamos. Ay, mira, dice el título de la reprimenda del ángel. Ok. De pronto puede hacer por ahí. Dice capítulo 37, la reprimenda del ángel, 1947. En mayo de 1947, William Branham se ve involucrado en el milagro más sobresaliente que él había visto todavía. Él estaba celebrando una semana de reuniones de carpa en Vandalia, Illinois. Como de costumbre, la multitud desbordó la carpa dentro del estacionamiento. En la primera noche, Bill pronunció el mismo desafío que había estado haciendo en cada ciudad desde su reunión hispana en Phoenix el mes anterior. Él dijo, tráiganme el peor caso que puedan encontrar y denme el tiempo suficiente para orar por esa persona y yo les garantizaré que Jesucristo sanará a esa persona antes que abandone la plataforma. Pasó una mujer guiando a un joven de 16 años de edad. Digamos que aquí dice, cierto, lo dice como en otras palabras, es lo mismo pero lo dice en otras palabras, ¿cierto?
Dice, pasó una mujer guiando a un joven de 16 años de edad. Ella se inclinó y le dijo a Bill en el oído. Dirigiéndose al micrófono, Bill anunció, la madre dice que su hijo nació ciego. Un murmullo tenso se alzó de la audiencia como si estuvieran preguntando, ¿podríamos estar pidiendo demasiado de Dios? Pero Bill creía que Dios lo haría. Él había visto tantos milagros en el año pasado que sabía que con Dios verdaderamente todo era posible para aquellos que creyesen. Imponiendo sus manos sobre el hombro del joven ciego, él oró por un milagro en el nombre de Jesús. Los minutos pasaron hasta entrar en media hora, luego una hora, luego hora y media, sin ningún resultado. La lluvia era abundante sobre el techo de lona de la carpa. La multitud se ponía más inquieta. No cabía duda que muchos se estaban preguntando cuánto tiempo este evangelista podría mantenerse orando ante semejante imposibilidad aparente. Al fin y al cabo, el joven había nacido ciego. Pero la fe de Bill nunca flaqueaba ni él aminoraba su sencilla oración. Él mantenía en mente las palabras del ángel. Si eres sincero y puedes hacer que la gente te crea, nada podrá hacer frente en tu oración, ni siquiera el cáncer. Después de 1 hora y 45 minutos de oración, el niño comenzó a parpadear. Ay, no, mira, 1 hora y 45 también. Él movió repentinamente su cabeza hacia la izquierda, luego hacia la derecha. Con un grito se zafó del agarrón de Bill, echándose hacia atrás hacia los brazos de su madre. Ella lo abrazaba apretadamente mientras él, chillando con emoción incontrolable, agitaba los brazos en toda dirección, primero señalando a las luces, luego a diferentes objetos alrededor de él. Él podía ver. La multitud se agitaba con fe en el poder de Jesucristo para sanar. Centenares de milagros ocurrieron al mismo tiempo. Lisiados abandonaron las sillas de ruedas o arrojaron sus muletas o se levantaban de las camillas. Nada parecía imposible. Después de que terminó el culto, los sugieres estaban recogiendo todas las sillas de ruedas desechadas y muletas y las tiraban en un montón. Bill, quien todavía estaba parado detrás del púlpito, observaba este proceso con gozo y satisfacción. Una mujer y un joven regresaron dentro de la carpa, andando por el pasillo de acerrín en dirección a él. Era el joven que había nacido ciego. Ahora él estaba llevando a su madre por los escalones que daban a la plataforma. Los ojos del joven estaban húmedos de emoción. Le dije a mi mamá que yo deseaba ver. Deme un momentito, por favor. Listo, dice. Bill, no, espérame. ¿Lo bajaste más? El hombre que me abrió los ojos. Allá. Los ojos del joven estaban húmedos de emoción. Le dije a mi mamá que yo deseaba ver cómo era el hombre que me abrió los ojos. Bill sonrió. Ojalá que lo veas a él algún día, porque fue el Señor Jesucristo quien te abrió los ojos. El joven puso su mano detrás de la corbata de Bill y la arrancó del pecho de Bill. Estas cosas por aquí, ¿son lo que ustedes llaman rayas? La madre del joven, de pie detrás de él, se deshacía en lágrimas de gozo. A la hora que Bill regresó a su habitación del hotel, eran las 2 de la mañana. Él estaba compartiendo una habitación con su hijo Billy Paul y su hermano Donnie. Donnie Branham, de 20 años de edad, el hermano menor de Bill, estaba ayudando a Bill en las reuniones al repartir las tarjetas de oración antes de cada culto y ayudando a organizar y dirigir a la gente que se ponía en fila para la oración. Billy Paul, de 11 años de edad, había venido con ellos para divertirse. Siendo que las clases habían terminado, Bill iba a permitir que su hijo siguiera a través del verano. Esta habitación del hotel en Vandalia tenía 2 camas dobles. Donnie y Billy Paul ya estaban dormidos en una, poniéndose sus pijamas
Bill se metió en la otra cama y pronto se quedó dormido. No habían pasado unos minutos cuando algo lo despertó bruscamente. ¿Cielos, ya amaneció?, se preguntó, mirando un resplandor de luz aumentando en el cuarto oscurecido. Se siente como que me acabo de dormir. Oye, espera un momento, la ventana está en el otro lado del cuarto. Esa es tan solo una pared allí. La luz estaba aumentando, ahora se parecía más a una nube luminiscente sin bordes definidos. Bill supo que se trataba de un espíritu, pero ¿qué clase de espíritu era? Él todavía no podía saberlo. Cuando estaba orando por los enfermos, tantos demonios eran echados fuera y desconectados de sus huéspedes que no era raro que algunos de estos espíritus los siguieran de vuelta a su hotel después que terminaba el culto. Entonces él sentía la presión de ellos en la habitación durante horas y algunas veces escuchaba ruidos que sonaban como tintineo de campanas. Saliendo de debajo de sus colchas, Bill se arrodilló junto al costado de la cama, cerró sus ojos y oró. Su corazón latía violentamente del terror de lo sobrenatural. Él sentía la presión del espíritu acercándose más. Al momento que llegó a la pata de la cama, supo que se trataba del ángel del Señor. Él lo sabía porque era la misma sensación que había experimentado en la cueva el año anterior, cuando el ángel se había encontrado con él y le dio su comisión. Eso se sentía diferente de los espíritus demoníacos con los que él luchaba en las filas de oración. Aquellos espíritus se sentían malignos y amenazantes. Este espíritu se sentía santo e inspiraba admiración reverente. Bill dijo: oh Padre Celestial, ¿qué has mandado que me diga tu ángel? Tu siervo escucha. No vino una respuesta inmediatamente. Bill esperó. Aun cuando mantenía los ojos cerrados, sabía que el ángel todavía estaba allí. Él podía sentir la presencia del ángel al pie de su cama. Después de 5 minutos, el ángel se deslizó más cerca hasta que se cernía sobre la cama justo enfrente de Bill. Entonces, tan claramente como siempre había escuchado a alguien hablarle en su vida, escuchó la voz del ángel grave y resonante decir: tu comisión fue orar por el enfermo. Tú estás restringiendo demasiado el don de sanidad para la ejecución de milagros. Si continúas con esto, sucederá que la gente no creerá a menos que vean un milagro. Tú estás restringiendo demasiado la ejecución de milagros. Estas palabras no eran habladas ásperamente, sin embargo, partían como un puñal en el corazón de Bill. Él pensó que el desafío que había estado teniendo en las reuniones durante el mes pasado, tráiganme el peor caso que puedan encontrar, les garantizaré que Jesucristo los sanará. Bill no sabía que estaba desagradando al Señor al hacer este desafío. Eso era lo que tú estabas diciendo. Únicamente había querido exaltar el poder de Jesucristo delante de la gente, pero las buenas intenciones no justifican eso. Bill dijo humildemente: nunca volveré a hacer eso, así que ayúdame, Señor. Amén. Él sintió al ángel alejándose de él. Abriendo los ojos, Bill vio que se había detenido a la mitad del cuarto, entre la cama y un pequeño lavabo en la esquina. Él estaba suspendido en el aire, girando y palpitando con todos los colores del arco iris. Billy lo observó durante un rato. Él se sentía aliviado, como si su pecado estuviese perdonado. Entonces, sin reflexionar, dijo: ¿tiene inconveniente, mi señor, de que le vea a mi hijo? Este no era una petición que carecía de sentido. Desde que Bill había comenzado a viajar por los Estados Unidos, Billy Paul había llegado a estar obsesionado con la posibilidad de perder a su padre. A menudo al despedirse, Billy Paul imploraba: papito, no me dejes, mi mamá no está, ¿y qué más tengo en la tierra aparte de ti? Tengo miedo de que te vayas y nunca regreses. Desde luego, Bill intentaba tranquilizarlo. No obstante, eso siempre ponía a pensar bien a Bill respecto a irse. Entonces pensaba en lo que dijo Jesús: cualquiera que no esté dispuesto a dejar todo y seguirme no es digno de ser un discípulo. Y Bill se iba de todos modos. Sin embargo, no era fácil dejar a su hijo en semejante angustia. Ahora, de rodillas al lado de la cama en Vandalia, Illinois, con esa luz sobrenatural suspendida en medio del aire y Billy Paul dormido en la cama contigua, se le ocurrió a Bill que si su hijo podía ver al ángel del Señor una vez, tal vez Billy Paul comprendería cuán importante era su papito el dejarlo en ocasiones para su papito el dejarlo en ocasiones para realizar la obra del Señor. Tremendo. Aunque el ángel no contestó directamente a la pregunta de Bill, tampoco se iba. Bill dio esto por hecho de que no había inconveniente. Sin querer cambiar de sitio en el cuarto, Bill intentó despertar a Billy Paul con un susurro fuerte. Billy,
Billy, el niño no se movía, así que lo intentó con su hermano. Donnie, Donnie. No tuvo respuesta. Bill levantó su almohada y la arrojó en la cama contigua. Ella dio en la cabeza de Donnie, haciéndolo moverse lo suficiente para apartar la almohada de su cara. Donnie, Billy susurró otra vez. Él regresó un balbuceo. Sí, ¿qué quieres? Donnie, despiértame a Billy Paul. Amorrado, Donnie se sentó en la mitad de la cama para poder sacudir a Billy Paul. Billy, despierta, tu papá te llama. Abuela, mira. Billy Paul se volcó y medio levantó los párpados. ¿Qué quieres, papito? Mientras Donnie estaba de vuelta acostándose, él vio ese fuego sobrenatural ardiendo en el aire. Él gritó de terror y se dio vuelta al lado de la cama lejos del ángel. Eso despertó completamente de golpe a Billy Paul. Cuando el niño vio la luz, soltó su propio grito. Saliendo a gatas de la cama, Billy Paul se echó en los brazos de su padre chillando. No dejes que me atrape, papito, no dejes que me atrape. Bill abrazó a su tembloroso hijo cerca de su corazón y lo tranquilizó. Querido, eso no te hará daño, es el ángel del Señor que guía a tu papito. Él acaba de terminar de hablar conmigo. Yo le pedí que si tú podrías verlo para que no te preocuparas por tu papito cuando él tenga que dejarte para ir a realizar la obra del Señor. Billy Paul miró otra vez a la luz sobrenatural. En esta ocasión vio a un varón vestido de blanco, de pie en el piso, con sus brazos cruzados y su mirada fija, clavada gravemente en dirección a él. De pronto, el varón se recogió en sí mismo en una niebla blanca, la cual salió disparada al cuarto a la velocidad de la luz. Por extraño que parezca, allí parecía estar un resplandor crepuscular a manera de arco iris que pendía en el cuarto donde había estado el ángel. A la mañana siguiente, Bill se paró en la ventana de su habitación del hotel y miró hacia abajo, sobre la calle de abajo. Una escolta de policía estaba guiando a un camión para ganado cargado con sillas de ruedas, muletas, camillas y aparatos ortopédicos para piernas, reliquias dejadas del culto de sanidad de la noche anterior. Detrás del camión marchaba la gente que había tirado sus artefactos. Ellos estaban cantando el tema musical de Bill. Solo creer, todo es posible, solo creer. Bill lloraba de alegría pensando en cómo la fe de todas estas personas había sido inspirada la noche anterior por un milagro. Un jovencito que había nacido ciego recibiendo su vista. Cierto, 1 hora y 45 minutos era un tiempo prolongado para orar por una persona, mientras había centenares más esperando oración. Pero este desfile no mostraba que el esfuerzo valió la pena. La noche anterior Bill pensó que había entendido la amonestación del ángel. Esta mañana él no estaba tan seguro que realmente entendió. Billy y su familia, Billy Paul tenía la edad de esta foto cuando vio al ángel del Señor. Ah, mira. Mm. Mm. Ok. Bueno, dejémoslo aquí hasta el 37, entonces dejamos pendiente el capítulo 38 para la próxima sesión. No sé si alguien tenga algo que quiera opinar o algo, un testimonio que quieran dar. Yo pienso que lo que yo le estaba diciendo, que el ángel lo amonestó, es porque no necesariamente tenía que ser un milagro. Nosotros reconocemos la diferencia, ¿no? Milagro sucede inmediatamente delante de nuestros ojos. Sanidad es progresiva. La persona empieza a mejorar hasta que toda enfermedad o todo síntoma se va. Pero él estaba retando a Dios de que tenía que suceder un milagro y como dijo el ángel, entonces después no creerán a menos de que suceda un milagro. Entonces era como que ponerlo en el orden en el que le había hecho. Si él oraba por alguien y esa persona, inmediatamente el germen dejaba las vibraciones en su mano y su mano volvía normal, era porque había quedado sana, era un milagro. Pero si no sucedía así, entonces da unas bendiciones sobre él y que siga su camino. Y eso fue lo que él no estaba haciendo. Él estaba pidiéndole a Dios que todos fueran sanados de milagro, de forma milagrosa. Entonces, ahí es donde el ángel le da la reprimenda y él empieza luego a entender que es Dios el que hace la obra, porque si la persona no está en su momento para ser sanado, entonces no va a tener la fe suficiente para lograr el milagro. Finalmente, la fe es la que hace el milagro. No sé si tengas algo para comentar. Esta vez sí no. Pareció otra vez. Bueno, no sé si Andrés, no sé si Michelle tienen algo para comentar. Si nos están escuchando, es que por aquí aparece como que la conexión está un poco mala. Sí, sí, señor, sí se escucha. Ah, Pues bueno, yo por mi perfecto. parte no tengo Ah, listo, nada. listo. Muy bien.
Bueno. Entonces ya llegaron las 8:01 de la noche. Creo que si no hay más comentarios, entonces dejaremos este capítulo 38 para la siguiente sesión. Y pues entonces haríamos la oración. Sí, entonces. Vamos a presentar. Es. Listo. Bueno. Entonces vamos a orar y de esta manera vamos a elevar nuestra oración delante del Señor en esta hora. Señor Jesús, te damos gracias, Jesús, porque todo esto nos muestra, Señor Jesús, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, y que el poder, Señor Jesús, tuyo no es, Señor, limitado, sino que es ilimitado. De tal manera, Señor, que el mismo profeta, Señor, sabía que para ti no hay nada imposible. Pues ayúdanos, Señor Jesús, a tener esa fe, Señor, para alcanzar el milagro, para ver la obra tuya, Señor, en nuestra vida. Y para también, Señor Jesús, mostrarle, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos. Así como este varón, Señor, se lo mostró al hermano Gordon Lindsay y lo convenció de tal manera que él tuvo que viajar y verlo con sus propios ojos y darse cuenta que era real. Que tú, Señor, estabas moviéndote a través de un varón que estaba, Señor, dispuesto a dejarlo todo por servirte, Señor. Como dice este mismo capítulo, que él había dejado a su hijo por viajar, por hacer que tú, Señor, y tu palabra fueran conocidas y escuchadas por personas alrededor de los Estados Unidos y luego fuera del país. Porque él tenía una convicción que tú, Señor, eras el que le había dado la comisión y esa comisión era para todos los que estuvieran enfermos. Y él tenía ese sentir por las almas. Ayúdanos a tener ese sentir también nosotros. Y ayúdanos a vivir tu palabra de tal manera, Señor, que, Señor, nuestro corazón esté siempre conectado contigo, Señor. Te damos la honra y la gloria, la alabanza por todo lo que nos das. En el nombre glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que el Señor Jesucristo los bendiga. Ya sabemos la fotico, entonces nos alistamos, por favor. Si Michelle puedes abrir la cámara. Ah, sí, perdón. Voy a parar la grabación. Un segundito.